creando mujeres fuertes para establecer familias fuertes. Esto es, Conversando junto a Mujeres con Propósito. Hola, mi nombre es Marta Cardona. Y el mío es Wanda Rivera. Dios nos creó con un propósito y ahora estamos juntas aquí en Conversando junto a Mujeres con Propósito, un programa diferente diseñado para ti, mujer. Todos los lunes a las 7 de la noche por Cristonet, tu red de fe. Te esperamos. Creando mujeres fuertes para establecer familias fuertes. Conversando junto a Mujeres con Propósito. Creadas para adorar. Hola, saludos y bienvenidos a otro programa más de Conversando junto a Mujeres con Propósito. Un programa diferente diseñado para ti, mujer, que nos está sintonizando en el día de hoy. Como siempre me acompaña mi compañera de labor, la hermana Wanda Rivera. Hola Wanda, Dios te bendiga. Dios te bendiga más. Dios bendiga a todos los que están viéndonos a través de esta emisora y esperamos que este programa sea uno que ministre sus vidas en el nombre de Jesús. Así mismo es. Claro que sí, Wanda. Pues nada, como siempre, nosotras nos gusta entregarle al Espíritu Santo de Dios este programa para que sea Él fluyendo con su sabiduría para llevar a ustedes una palabra de esperanza, de fe y amor y respeto. Así que, Wanda. Bueno, en el nombre oremos. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te damos las gracias por este día, Señor. Te damos las gracias por tus bendiciones que tú derramas día tras día, Señor. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia, Señor. En este día te pedimos que tú seas tomando el control de todo lo que hablemos aquí, Señor, que tú seas hablando a través de nuestras bocas, Señor. Pasa carbón encendido sobre nuestros labios, Padre amado, y te prometemos que toda la gloria y toda la honra serán para el único merecedor de ella, a Jesucristo, tu Hijo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Claro que sí. Pues miren, en el día de hoy vamos a estar hablando y conversando sobre el tema ¿qué estás haciendo tú para llamar la atención de Dios? ¿Te has preguntado qué estás haciendo para agradar a Dios, para llamar su atención? Pues miren, primeramente quiero definir la palabra atención. Y el diccionario de la Real Academia define la palabra atención como despertar interés o curiosidad, provocar o atraer la atención de algo o de alguien. ¿Qué cosas estamos haciendo para provocar o atraer la atención de Dios de manera que Él obre a favor nuestro? Pues les voy a hablar sobre la historia del soldado romano, centurión, que se encuentra en Mateo en el capítulo 8, versículos 5 al 10. Y dice la palabra que en cierta ocasión Jesús fue al pueblo de Capernaum y allí se le acercó a un capitán del ejército romano y le dijo: Señor Jesús, mi sirviente está enfermo en casa. Tiene fuertes dolores y no puede moverse. Entonces Jesús le dijo: iré a sanarlo. Pero el capitán respondió: Señor Jesús, yo no merezco que entre usted a mi casa. Basta con que ordene desde aquí que mi sirviente se sane y él quedará sano. Porque yo sé lo que es dar órdenes y lo que es obedecer. Si yo le ordeno a uno de mis soldados que vaya a algún sitio, ese soldado va. Si a otro le ordeno que venga, él viene. Y si mando a mi sirviente que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al escuchar la respuesta del capitán. Entonces le dijo a la gente que lo seguía: les aseguro que en todo Israel nunca había conocido a alguien que confiara tanto en mí como este extranjero. Qué manera tan hermosa de llamar la atención de Jesús. En el versículo 13 vemos que Jesús le dice al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado. En aquella misma hora, en el mismo momento, Jesús vio la fe del soldado romano por el que el centurión, por su fe, creyó en que era él Hijo de Dios y que tenía la autoridad para sanar con tan solo enviar su palabra.
De la misma forma, de la misma manera Dios quiere que creas que su palabra es suficiente para toda enfermedad, para todo problema, para toda situación que se presente en nuestras vidas. No sé por qué situación tú estás pasando en el día de hoy. No sé cuál es el momento en que estés como pensando qué va a pasar con nosotros mañana. Pero sí te puedo decir que para Dios nada es imposible. Tenemos que creer que el poder de Dios tiene suficiente para nuestra fe, porque para que el que cree, todas las cosas son posibles. Eso es así, Marta, y nosotros vemos que podemos llamar la atención de Dios cuando nuestro corazón está confiado en su palabra de Dios. Hay un salmo que dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Y ese salmo es una gran verdad. Y Dios y su palabra son uno. En Dios no hay mudanza, no hay sombra de variación. Así que nosotros tenemos que creer. ¿Por qué? Porque la duda anula, la duda quita lo que dice la palabra de Dios y lo que Dios ha decretado sobre nuestras vidas. Y tenemos, y vamos a ver en el libro de Marcos, en el capítulo 2, versículos del 1 al 4, vamos a ver la historia de unos hombres que se atrevieron a llamar la atención de Dios. Dice la palabra que Jesús estaba en Capernaum y allí se juntaron muchas personas en una casa y se llenó de tanta gente que nadie podía entrar por la puerta. Entonces Jesús estaba predicando allí la palabra de Dios y vinieron estas 4 personas que estaban trayendo a un paralítico en una camilla. Y cuando ellos se dieron con la puerta, no pudieron entrar por esa puerta donde estaba Jesús, y ellos decidieron tomar acción. Ellos vieron el techo donde estaba y buscaron dónde estaba Jesús sentado y se subieron al techo, subieron al paralítico y abrieron un hueco sobre ese techo, y de momento empezaron a bajar al paralítico. Eso tuvo que haber sido un trabajo de equipo, un trabajo de equipo para poder hacer todo eso, y el paralítico también tuvo que haber ayudado en esta faena. Lo que quiero decir con esto es que a pesar de encontrar la casa llena y no poder entrar por la puerta, ellos no se rindieron. Ellos se dijeron a sí mismos, vamos a hacer algo, vamos a subir al techo. Se tuvieron, como les dije, que poner de acuerdo para hacer subir a este paralítico. Así que todo esto lo hicieron porque ellos pusieron su fe en Jesucristo y ellos sabían que Él era el único que podía sanar a este paralítico. Así que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús, sabemos que Jesús es la única solución a nuestros problemas. Así que tenemos que buscar a Jesús. Tenemos que abrirnos paso a través de cualquier multitud, cualquiera que sea, para poder llamar la atención de Jesús y poder recibir eso que nuestro corazón anhele, eso que deseamos para nuestras vidas. Que no haya obstáculo que impida que recibamos lo que Dios quiere darnos en su palabra. Amén. Exactamente, siempre encaminándonos en los sueños, en los anhelos que tiene nuestro corazón para que Dios se pueda manifestar en nuestras vidas y su propósito se pueda llevar a cabo. Otra manera de llamar la atención de Dios es siendo perseverantes en la oración. Y en Lucas 18, Jesús le refirió a sus discípulos una parábola sobre la necesidad de orar, y eso es, como dicen los americanos, 24/7. Y no desmayar, o sea, que no cese tu oración en todo momento. Jesús narra la historia de la viuda que iba todos los días donde un juez injusto a pedir que le hiciera justicia sobre su adversario, pero él no quiso por algún tiempo hacerle justicia. Pero después de esto entró y ella le estaba diciendo, ¿cuándo entonces va a pasar que esta gente haga justicia? Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda
me es molesta, le haré justicia. Fíjate qué curioso, ¿no? O sea, el juez se cansó ya de escuchar la perseverancia de esta mujer y por eso decidió hacer justicia. No sea que viendo de continuo me agote la paciencia. Hay veces que tenemos que ser así, darle y darle y darle hasta que realmente alcancemos lo que nuestras vidas quieren en ese momento. Jesús entonces dijo, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Mire, cuando nosotros ponemos nuestras peticiones delante de Dios en todo momento, que pongamos todo lo que anhelamos, nosotros seamos perseverantes en la oración día y noche, sabiendo lo que queremos, Dios va a tener misericordia de nosotros y va a escuchar todas nuestras oraciones. Tenemos que aprender, como los niños, a perseverar hasta lograr lo que ellos quieren. ¿A ustedes no les han pasado, madres que nos están escuchando, que cuando el niño quiere algo, cuando quiere un juguete, cuando quiere ir al parque, se mantiene, ¿cuándo me vas a llevar al parque? ¿Cuándo me vas a comprar el juguete? Y uno tiene que estar diciéndole, bueno, hoy no, espérate un momento, mañana sí. Pues de igual forma, todo lo que nosotros anhelamos tenemos que ser perseverantes en la oración para que el Padre nos pueda alcanzar en su gracia. Eso es así, Marta. Y también nosotros podemos llamar la atención de Dios cuando nosotros queremos llevar una vida de santidad. Y para hacer eso tenemos que arrepentirnos de nuestra manera de vivir y comenzar a vivir como Dios quiere que vivamos. Sin santidad, dice la palabra, que nadie puede ver a Dios. Así que yo quiero narrarles la historia de un hombre que se llamaba Zaqueo. Zaqueo era cobrador de impuestos, era publicano y en aquel entonces era un hombre bien odiado porque los publicanos tenían costumbre de robarle a los pobres. Como cobrador de impuestos, él siempre estaba en contacto con la gente, pero ahí un día escuchó hablar de Jesús y oyó que un día Jesús iba a ir pasando por Jericó y él quería conocer a Jesús. Él tenía un problemita, un leve problema, era bien pequeño de estatura y cuando estaba dentro de la gente no podía ver a Jesús y él decidió treparse a un árbol. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, él miró hacia arriba y vio a este hombre trepado en el árbol y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Entonces él se bajó del árbol y lo recibió en su casa bien gozoso. Todo este hombre hizo para llamar la atención, qué cosa, ¿verdad? Pero entonces los demás murmuraban y decían, pero mira este Jesús fue a morar en la casa de un pecador. Y al escuchar esto, Zaqueo le dijo al Señor, aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si yo he defraudado a alguien, se lo voy a devolver cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Saben una cosa? Cuando nosotros deseamos estar en la presencia de Jesús y queremos recibir un toque de su gloria, no nos importa lo que piensen los demás. Las acciones y actitudes de Zaqueo, como las de Zaqueo, hacen que se fije Jesús en nosotros. Así que no les moleste. Dice la gente, si ustedes quieren tener la comunión con Dios, busquen la manera de llamar la atención. Sin realmente esperar que piensen otras personas, sino que piensa Dios sobre nosotros. Es impresionante que me llama la atención de esta historia de Zaqueo y la actitud gozosa que él adoptó al sentirse, una obediencia inmediata, una obediencia que rápido se montó en el plan que Dios tenía para de nosotros. Esa misma actitud, cuando Él toca la puerta de nuestros corazones, Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Zaqueo estuvo dispuesto a perderlo todo para poder
restituir lo que él había robado. A todas esas personas que les robó con impuestos para ganar, prefirió su salvación. Y su actitud produjo frutos dignos de arrepentimiento. Me impresiona porque muchas personas a veces se quedan atrapadas en no tomar decisiones que saben que son dramáticas, que son realmente esenciales en ese momento de sus vidas para poder reposicionarse en el plan que Dios tiene para ellos, y por simplemente no perder todo esto, prefieren quedarse viviendo en lo que nunca les va a llegar la felicidad completa. Eso es así, Marta. Y saben que la Biblia habla de que Dios no busca sacrificios, sino que busca corazones humillados. Amén. Y Zaqueo demostró tener un corazón que estaba humillado. El cobrador de impuestos, esa persona tan importante, subido a un árbol, todo para llamar la atención de Jesús. Él estaba arrepentido de su pecado y fue cautivado por Jesús. Eso, cuando las personas tenemos un encuentro con Jesús, ¿saben una cosa? Nuestra vida tiene que cambiar. Amén. Porque nosotros vamos a querer ser transformados por el poder de su Espíritu Santo. Ese encuentro nos hace querer vivir para agradar a Dios, buscar llamar su atención hasta conseguir estar en su presencia, que Dios nos inunde con su gloria. Amén. Amén. En la Biblia también nos habla de un varón llamado Job, y quien no ha escuchado la historia de Job, era un perfecto, recto, generoso de Dios, y a el mal que Satanás quería, que él iba a debilitar todo el amor que Job sentía hacia Dios, quitándole todos sus bienes y quitándole aún su familia, porque Job lo perdió todo. Pero esto no fue así. A pesar de su situación, Job siempre se mantuvo fiel a Dios. La historia de Job nos enseña que una de las maneras más hermosas de llamar la atención es permaneciendo fiel. Yo creo que es una de las características que más agrada a Dios. Dios quiere que nosotros le agrademos viviendo una vida íntegra, y como resultado conseguiremos su favor. Amén. Y dice la palabra de Dios que dijo a Job en el estado postrero que el anterior. Imagínense, en el hombre multimillonario, y desafortunadamente lo había perdido todo por el favor de Dios. Alcanzó todo lo que... Sí, lo que vemos es que en aquel entonces, para aquella época, él tenía mucho ganado, muchas tierras, tenía familia, y el diablo le quitó todo, pero fue con permiso de Dios, porque nada pasa en este mundo sin el consentimiento divino. Pero todo pasa con un propósito. Así que ahora quiero darle unos pasitos para ver cómo las personas pueden aprender a llamar la atención de Dios. Y el primer paso es tener un corazón agradecido. Debemos agradecer a Dios por todas las bendiciones Amén. Que nos ha dado. Todo lo hemos recibido por su gracia y misericordia. Dios es tan bueno que hace caer el sol sobre buenos y malo, pero sobre todas las cosas Dios bendice a todos sus hijos. Así que tenemos que ver como este leproso que regresó donde estaba Jesús, ¿verdad? Porque cuenta la historia, la Biblia, que habían 10 leprosos que tenían sanidad, y Jesús le dijo: vayan al sacerdote y muéstrense. Y según iban caminando, ellos iban recibiendo su sanidad, pero uno regresó. Jesús dijo: no fueron 10 los leprosos que yo envié y solo uno ha regresado, y este es samaritano. Así que tenemos que, es bien importante que cuando Dios nos da un favor, una bendición, nosotros tenemos que agradecerle a Él por todas esas bendiciones que nos da. Amén. Amén. Pues fíjate, otra manera de llamar la atención es teniendo un corazón arrepentido. Bien, usted podrá engañar a su hermano, a su hermana, a su esposo, a quien sea, pero sabes una cosa, nunca vas a poder engañar a Dios. Él sabe exactamente lo que tú estás pensando, Él sabe exactamente lo que tú tienes en el corazón, así que a Él le gusta el corazón arrepentido y humillado. Dios no mira la parte de afuera, Dios no mira lo que eres tú como persona, Dios mira lo de adentro. Eso es lo que Él está pendiente. El salmista David
aprendió a conocer a Dios y sabía cómo llamar la atención de Él. Por eso en el Salmo 51 Él escribió que Dios no quiere sacrificio. Él simplemente lo que tenemos que hacer es aprender a acercarnos a Él en corazones humillados y contritos, sinceros en su presencia. Otro de los pasos es, para poder llamar la atención de Dios, es mantenerse fiel a Él. No importa la situación por la que tú te estás pasando, no importa quiénes te hayan fallado. Ojo, te fallan hasta hermanos de las mismas iglesias, o sea, eso puede pasar. Pero Dios nunca te va a fallar. Ese es el único que se va a mantener ahí como poderoso gigante al lado tuyo en toda guerra. Él va a estar velando por tus intereses y por tu batalla. Así que no importa la situación por la que puedas estar pasando hoy, sé fiel con Dios. Pues Marta, también podemos llamar la atención de Dios siendo perseverante. La Biblia cuenta de 2 ciegos que estaban sentados junto al camino cuando escucharon, porque fíjate, eran ciegos, escucharon que Jesús iba caminando por allí. Ellos comenzaron a gritar a viva voz: Jesús, hijo de David. Y entonces los discípulos, ¿qué hacían? Pues los discípulos le decían: mira, ¿quieres que los vayamos y los callemos? Y entonces, ¿qué pasa? Jesús le dice: no, vamos a ver qué es lo que quiere. Y ellos volvieron a clamar a Jesús pidiendo misericordia. Entonces, eso detuvo a Jesús y les dijo: ¿qué quieren que yo les haga? Ellos le dijeron: Señor, que recobremos la vista. Entonces Jesús, compadecido, le tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Su perseverancia llamó la atención de Jesús. Y hay una palabra en Jeremías 33:3 que dice: clama a mí y yo te responderé. Así que miren, cuando ustedes deseen algo de Dios, clamen a Él, porque Dios quiere cumplir los deseos Amén. De nuestro corazón, pero cuando están de acuerdo a su divina voluntad. Y tenemos que seguir tocando esa puerta hasta que Dios nos conceda lo que queremos. Claro Amén. Que sí. Pero sobre todo lo más difícil es esperar en su tiempo, porque muchas veces nosotros queremos algo para mañana, pero todavía no es el tiempo de Dios. Todavía Dios necesita trabajar otras cosas en nosotros para entonces que llegue la bendición. Así que otro de los pasos a seguir es siendo obedientes, así como la viuda de Sarepta, que estuvo dispuesta a hacer la voluntad de Dios y le dio de comer al profeta de Dios a pesar de su pobreza. ¿Cuántas personas ahora mismo no están en necesidad? Y todavía de lo poquito que tienen salen y comparten con otras personas que sabemos que están aún en peores situaciones que nosotros. Y lo que parecía una historia trágica, en donde la viuda y su hijo estaban dispuestos a dejarse hasta morir, al encontrar a Dios y obedecer su voz, sus vidas fueron transformadas. Cuando estamos dispuestos a oír y a obedecer esa voz maravillosa de Dios, llamamos su atención y Él a su vez nos va a llenar de bendiciones. Eso es así, Marta. También podemos llamar la atención de Dios cuando tenemos fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que tenemos que aprender a confiar y a vivir dependiendo absolutamente de Dios. No apoyarnos en nuestras propias fuerzas, sino abandonarnos en los brazos de aquel que es el dueño del oro y de la plata. Miren, cuando nosotros hacemos esto, Dios se agrada y nos atiende. Por eso te exhorto que en medio de tu problema, alaba a Dios. Amén. En medio de tu problema, levanta las manos al cielo y espera en que Él hará lo que tenga que hacer, pero lo va a hacer a su debido tiempo. Amén. Amén. Tenemos que aprender a llamar la atención de Dios en todo tiempo, y muchas de las actitudes de nosotros dependen de cómo llamar la atención de Dios. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, fijarnos solamente en Jesús para buscar su presencia, viviendo una vida sana, santa y obedeciendo su palabra. Siempre humildes y aprender a perdonar, que ya lo hemos dicho en programas anteriores. El perdón es una clave esencial para tú seguir alcanzando todas las bendiciones que Dios quiere para nuestras vidas. Realmente a mí me impresiona, porque una de las formas que nosotros podemos de ayudar a Dios a cambiar la actitud es viendo las cosas
que no son como si fueran. Si tu nevera está vacía, llamando las cosas que no son como si fueran. Si tu nevera está, es que estoy pensando en que cuando tú abres la nevera y no encuentras nada, ábrela, vuelve a abrirla y di, wow, qué muchas cosas tengo. No llorar ante la necesidad de que no tienes nada de en tu nevera. O sea, son situaciones que pasan, todo es pasajero, nada se va a quedar para siempre. Pero la actitud de nosotros a que Dios se quede en nuestras vidas va a ser permanente y va a ser para mejor bendición para nuestras vidas y las de nuestros familiares. Así que no le digas a Dios qué te hace falta. O sea, no le digas, mira, no tengo, sino dile, mira, yo cuento con esto, ¿qué tú me vas a dar? Porque Dios, eso es lo que quiere, que tú le digas a Él, yo necesito de ti, yo no puedo por mis propias fuerzas conseguir unas cosas. Y Dios, que es dador de vida, que es amor y misericordia, Él siempre es bondad, es benigno. Es el dueño del oro, de la plata. Dice la palabra que es el dueño de la bóveda de la tierra. O sea, a Dios le pertenece todo. Muchas personas se echan sus méritos y se vanaglorían en ellos mismos de que logré esto por mi inteligencia. Todo le pertenece a Dios. Todo. Así que vamos entonces a confiar en Él, a depender de Él, a agarrarnos de la mano de Dios. Y cuando nos agarramos de la mano de Dios, en medio de cualquier situación que estemos pasando, podemos siempre estar confiados. Marta, ¿y cuáles son los teléfonos que tenemos que llamar? Bueno, pues estamos aquí en la Florida Central, en el área de Orlando, y el teléfono a llamar es 407-770-4797. 407-770-4797. Ahí nos pueden hablar, pueden dejar sus mensajes, nos pueden dejar sus peticiones de oración si tienen alguna, y también aceptamos opiniones, claro que sí, aceptamos sus opiniones acerca del programa, qué les parece, si les gusta, qué otro tema les gusta escuchar, porque realmente esto es un servicio también para todos ustedes, para la comunidad, y estamos dispuestas a escuchar de qué tema les gustaría hablar. Esto es un programa cristocéntrico, también con ayuda a la comunidad. Amén. Y también se pueden comunicar con nosotras a través de nuestra página de Facebook, Mujeres con Propósito Radio. Ahí te puedes hacer fan de la página y también nos puedes encontrar y comunicarte con nosotras a través de Mujeres con Propósito Radio @gmail.com. Allí también nosotras cordialmente vamos a estar contestando tus mensajes y tus peticiones. Eso es así. Así que creo que ya el tiempo se nos está acabando. Se nos está acabando. Me gustaría dejarles una reflexión que no importa la situación que estés pasando, financiera, de familia, estamos en tiempos difíciles, son tiempos duros, pero siempre recuérdale a tu situación y a tu problema que el Dios de tu salvación es más grande que cualquier situación. Así que amárrate de esa palabra, amárrate de sus promesas, de sus prodigios. Dios no es mentiroso, no lo es. Dios es un Dios fiel, de verdad, de promesa y de mucho amor, que siempre está ahí para todos nosotros en cualquier tiempo. Así que el tiempo se nos acabó. Nos queremos despedir recordándoles que tienen una cita nuevamente con nosotros aquí en CristoNet TV, tu red de fe, el próximo lunes a las 7 de la noche. Recuerden que nosotras fuimos creadas para adorar. Dios les bendiga. Que sean bendecidos. Creando mujeres fuertes para establecer familias fuertes. Esto fue Conversando junto a Mujeres con Propósito, creadas para adorar.